Muy buenos días tengan todos ustedes, el Petróleo Público, y especialmente mi exalumno Antunes Linder, y a los 200 que están conectados en estos instantes. Los saluda como siempre su maestro Vidal Vargas Ramos, al lado de mi coaching y mentor Camilo Cruz. Continuamos con el desarrollo de crecimiento personal con el bestseller Nunca te des por vencido. Y sin mayor preámbulo, entremos de lleno a la conferencia, sabiendo quién eres y descubriendo quién puedes ser. La integridad se dice de una persona recta y de conducta intachable. ¿De acuerdo? Muy bien. El estado de completa unidad y se aplica al individuo de recto proceder, aquel que consigue una integración armónica entre sus valores, sus principios y sus acciones, y que se siente en paz consigo mismo. Y esta coherencia le otorga su condición de persona auténtica, autenticidad, honradez. Entonces, hechas estas precisiones, ¿ya?, vamos a entrar a Nunca te des por vencido, el bestseller de mi coaching y mentor, autor intelectual, Camilo Cruz. Voy a hacer que cobren vida sus palabras a través de la conferencia. Hoy, sabiendo quién eres y descubriendo quién puedes ser. Pues bien, en gran medida, lo que le otorga al ser humano su condición de autenticidad es su capacidad para lograr que exista coherencia entre sus principios y sus acciones. Y esto requiere que acepte su total responsabilidad por su manera de actuar. Hay quienes culpan, ¿sí? Hay quienes culpan a otros por sus fracasos. Atribuyen su mala fortuna, entre comillas, a los malos consejos recibidos, a la falta de apoyo o a las críticas de los demás. Uno de los peores errores que cometemos es darle más importancia a la opinión de otros que a la nuestra. Y al punto que muchos terminan por desarrollar una adicción a los consejos y las opiniones ajenas. No actúan ni toman una decisión sin antes consultar a cuanta persona conoce. ¿Por qué me refiero a esto como un error? ¿Qué sucede si compartes con un grupo de amigos una de tus metas o los pormenores de un nuevo proyecto en el cual deseas trabajar? Si hay 6 personas presentes, recibirás 6 opiniones, ¿de acuerdo? Distintas. ¿Estamos? Recibirás 6 opiniones distintas. ¿Acerca de qué? De tus planes, acompañadas de sus respectivas recomendaciones y consejos personales. Así, en ningún momento hayas solicitado su opinión. Y sin importar que tampoco informadas, calificadas o totalmente erradas sean ellas con sus consejos, sin embargo, ten mucho cuidado. Repito, que tengas mucho cuidado. ¿Pero por qué? ¿No? Y no te sorprenda, que en algún momento, a lo largo de la conversación, algunas de estas opiniones no calificadas comiencen a tener sentido. Y de repente ya no estás tan seguro de tu plan, te creas alguna confusión y hasta comienzas a dudar de tus propias habilidades. 30 minutos más tarde, todo lo que piensas es en sus pronósticos pesimistas. Y entre más te empeñas en ignorarlos, más sentido parece correr. No caigas en esta trampa. Cuidado mucho aquello que permites que llegue a tu mente. Y no la expongas a las opiniones y críticas negativas de los demás por temor a herir sus sentimientos o parecer rudo y descortés. Recuerda que una vez aceptes una idea, te conviertes en su esclavo. Y si resulta ser algo errado e impreciso, propagará temores, dudas e inseguridades que afectarán tus expectativas y llegarán inclusive a arruinar tu vida. Que eso es lo que no quiero, por eso va esta conferencia, totalmente gratuita, con Camilo Cruz, autor de este bestseller. Nunca te des por vencido.
Y entonces con frecuencia caemos víctimas de las influencias negativas de los demás porque aceptamos sus críticas y opiniones negativas sin cuestionamientos y así permitimos que siembren en nuestra mente falsas creencias que nos limitan física, emocional e intelectualmente. Quizá la siguiente historia te ofrezca una alternativa para lidiar con las críticas y las opiniones de terceros. Vamos con Sócrates. Ya tú sabes quién fue Sócrates, ¿no es cierto? No, creo que necesito explicártelo más. Cultura general. Pero vamos con Sócrates, el tema de los 3 sedazos. Se cuenta que en cierta ocasión Sócrates recibió la visita de un vecino suyo con quien poco departía, ya que el hombre hablaba más de la cuenta, dando muchas veces por sentado hechos que no se molestaba en verificar. Y no vas a creer lo que tengo que contarte sobre su mejor amigo, o sobre tu mejor amigo, te repito. No vas a creer lo que tengo que contarte sobre tu mejor amigo. Le dijo, y te aseguro que después de escuchar lo que te tengo que decir, ya no confiarás tanto en él. Y sin embargo, sin que pudiera pronunciar una palabra, Sócrates lo interrumpió. Antes de que me digas cualquier cosa, quiero saber si has pasado lo que vas a decirme a través de los 3 sedazos de la verdad. Reitero, Sócrates lo interrumpió y le dijo, antes de que me digas cualquier cosa, quiero saber si ya has pasado lo que vas a decirme a través de los 3 sedazos de la verdad. Así pausadamente. ¿A qué sedazos te refieres?, preguntó el hombre extrañado. Obviamente se notaba que no tenía mucha cultura, ¿no es cierto? ¿No? Lo que pasa con mucha gente ignorante, ¿no? Me refiero a los ignorantes en sumo grado, porque todos somos ignorantes en la vida, ¿no? Desconocemos algo y cada día seguimos aprendiendo, ¿no? No caemos, nos levantamos y seguimos para adelante. Lo que tenemos la actitud positiva, por supuesto. Y entonces este hombrecito, decía poco culto, sin haber sido muy leído, ¿no?, le dijo, ¿a qué sedazos te refieres? Y el filósofo concibió esta idea aplicando la misma técnica que utilizaban los constructores para obtener la arena más fina, cerniéndola, pasándola a través de un zarandillo que les permitía separar la arena fina del pedrusco y la arena gruesa. Y de esta misma manera Sócrates veía que era necesario filtrar o depurar la información que recibimos del mundo exterior para asegurarnos, ¿sí?, para asegurarnos de lo que le llega a nuestra mente, ¿no?, y para ver si es la verdad, pues, ¿no? El primero, respondió el sabio, volviendo con el hombrecito. Le dijo, es el sedazo de la verdad. Es el sedazo de la verdad. Así, despacio, para que lo internalices. Verdad. Valor nuclear. Y le dijo, ¿estás seguro que lo vas a contármelo y que lo que vas a decirme es cierto? Repito, ¿estás seguro que lo que vas a contarme es cierto? Y el hombrecito pues vaciló un instante, ¿no? A decir verdad no lo estoy, le dijo. Lo he escuchado de otras personas, pero mentiría si te dijera que lo vi con mis propios ojos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que me quieres contar? ¿Te das cuenta que lo que me quieres contar ni siquiera ha pasado la primera prueba? Indicó Sócrates, filósofo, pues, ¿no? Entendido, versado, sabio. Y continuó, y tú no solo lo dabas por auténtico, sino que estabas listo a proclamarlo a los 4 vientos. ¿Y si te hubiese dicho que era cierto?, insistió el hombre, no queriendo quedarse con aquel chisme para sí solo, ¿no?
Y Sócrates le dijo: te hubiese pedido que lo pasáramos a través de los otros 12 vasos. El segundo es el de la bondad. Así despacio, así labiado, bondad. ¿Estás seguro que son tus buenos sentimientos los que te mueven a contarme esas cosas? Reitero, ¿estás seguro que son tus buenos sentimientos los que te mueven a contarme esas cosas? ¿Y el tercero? Preguntó el hombre con gran curiosidad. El tercero es el de la utilidad. El tercero es el de la utilidad. ¿Piensas que es necesario que yo sepa lo que vas a contarme? Reitero, ¿piensas que es necesario que yo sepa lo que vas a contarme? Y entonces el hombre estuvo en silencio un largo rato. Sabía que se encontraba frente a quien muchos consideraban el más sabio de todos los maestros en Grecia, y no quería cometer pues una mayor imprudencia. A decir verdad, indicó finalmente, no pensé en nada de eso. En tal caso, agregó el sabio, guarda tus palabras para ti y procura olvidarlas. Guarda tus palabras para ti y procura olvidarlas. Mientras meditas, permíteme un poco de líquido vital. Vamos con Ana Escobedo Cabral. ¿Se acuerdan de Ana Escobedo Cabral? También otra líder trascendente. Y si no, los invito, entren a internet, a Facebook. Hoy tenemos esa suerte, antes no existía. Y revisen la biografía de Ana Escobedo Cabral. Estoy seguro que les va a servir de mucha utilidad. Ana Escobedo Cabral es el sinónimo de lo que es coherencia entre acciones y principios. Coherencia entre acciones y principios. Ralph Waldo Emerson, otro gran líder, solía decir: nada da más dirección a la vida que un gran conjunto de principios. Reitero, nada da más dirección a la vida que un gran conjunto de principios. Y él habló de la integridad, de la lealtad y la honestidad como tres de las características más importantes de todo triunfador. Y que yo también lo comparto. Es más, lo practico. Y cada día trato de ser mejor. Y espero que tú también lo hagas. Y lo hagas mejor que yo. Quiero que trasciendas y seas mejor líder que tu maestro. ¿Ok? Vamos. Para eso van las conferencias. Y estoy recurriendo a mi mentor y coaching, en esta oportunidad Camilo Cruz. Totalmente gratuitas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, gratuitas porque sé que la situación es difícil, es caótica en estos tiempos. A veces no hay ni para el pan, ¿no es cierto? Para el pan material. Y entonces para el pan espiritual a veces mucho menos, ¿no? Entonces va esta conferencia de desarrollo e inteligencia emocional. Y tu imagen, retomamos el tema. Estaba con Ana Escobedo Cabral, coherencia entre acciones y principios, ¿no? Entonces, tu imagen es lo que los demás piensan que tú eres. Repito, tu imagen es lo que los demás piensan que tú eres. La integridad es lo que verdaderamente eres. La integridad es siempre más importante que la imagen. Te repito, la integridad es siempre más importante que la imagen. Si de verdad deseamos efectuar cambios en nuestra manera de ser y actuar, no pretendamos pues lograrlo con pequeñas modificaciones cosméticas, sin definir con claridad los principios que gobernarán nuestro andar.
una personalidad encantadora, no es todo lo que se necesita para construir exitosamente. Es necesario ser íntegros. Y en esa integridad se encuentran los principios con los que actuamos, las ideologías que nos conforman y nos encaminan hacia una existencia llena de logros. Es ahí donde se halla la coherencia entre lo que hacemos y lo que en realidad somos. Y en esta historia encontrarás la coherencia entre lo que Ana Escobedo buscó ser siempre y de cómo cada acción que ejecutaba la llevaba a una mañana de mejores perspectivas, que me gustaría que tú también lo hagas, para que seas mejor, ¿no es cierto? Después de la presidencia, escucha, por favor, la segunda posición más antigua en el gobierno federal de los Estados Unidos es la tesorería. Y Ana Escobedo Cabral estampó su firma en los billetes y monedas del país y se convirtió, para su familia y para quienes la conocen, en un claro ejemplo de lo que significa lograr el sueño americano. Sus abuelos inculcaron en Ana el amor por ese país y por la libertad y oportunidades que ofrece. Ana nació en San Bernardino, California, y es la tercera generación de una familia de inmigrantes mexicanos que llegó a Estados Unidos con la esperanza de un futuro mejor. Las dificultades que debió enfrentar en su niñez y ser testigo del dolor que la pobreza le causa a tantas familias y comunidades moldearon su carácter y guiaron sus aspiraciones profesionales desde muy joven. Ana tuvo grandes responsabilidades por ser la mayor de la familia, debiendo cuidar de sus hermanos menores y ayudando con los oficios de la casa, mientras su padre trabajaba en un restaurante y su madre en diferentes oficios. Cuando su padre perdió el trabajo, después de quedar permanentemente incapacitado, debido a las múltiples operaciones de la espalda a las que fue sometido, tuvo la idea de montar su propio negocio. Era una empresa familiar. Ana cuenta que recogían electrodomésticos viejos y los desbarataban. Lo que llaman en estos tiempos el ser chatarrero, ¿no es cierto? O chatarrera, ¿no? Y su padre vendía las partes metálicas como chatarra. Un trabajo que no le reportaba más de $200 mensuales. ¿Se imaginan? $200 mensuales. Eran muy pobres. Ella dice, éramos muy pobres. Vivíamos en un vecindario donde los jóvenes se mataban los unos a los otros, o se mataban ellos mismos con las drogas y otros vicios. Ese fue el medio en el cual yo crecí. A pesar de todo ello, su padre siempre insistió en que sus hijos asistieran al colegio. Su sueño era que ellos se graduaran de secundaria, algo que él y su esposa nunca lo lograron. Para Ana, lo más importante era graduarse del colegio para conseguir un mejor trabajo y ayudar a su familia a salir de la pobreza. Las circunstancias que ella vivió no fueron impedimento para darse cuenta de que la educación rompía el ciclo de la pobreza, pues no importan las circunstancias, sino el carácter y la determinación con las que se cuentan para conseguir lo que se anhela. Y a pesar de todo lo que logró Ana, no olvidó a la profesora que siempre menospreció su esfuerzo y muchas veces la trató de estúpida. Pero también recuerda, a partir de ese momento, tomé la decisión de no volver a permitirle a nadie que me hablara de esa manera. Y comencé a trabajar más duro que todos en la escuela.
Sin embargo, en la secundaria, otro profesor, Phillips Lance, fue quien le ayudó a sobreponerse a sus propias dudas, a expandir su visión, así como a darse cuenta de todas las posibilidades que se encontraban frente a ella y todo lo que podía hacer con su vida. Él insistió en que llenara la solicitud para la universidad. Fue hasta mi casa y convenció a mis padres para que me dejaran continuar mis estudios. De allí en adelante, la universidad le abriría un horizonte distinto, con valores y costumbres que la motivarían a descubrir un mundo de oportunidades que quizás sus familiares, amigos y conocidos del vecindario desconocían. Solo porque sus vidas giraban constantemente en un entorno donde la visión del mundo fue muy limitada. Nuestra visión siempre está delimitada por la perspectiva que nos ofrece el medio y nuestras experiencias. Recuerdo que cuando regresaba a casa de la universidad durante las vacaciones, la gente en mi vecindario continuaba haciendo lo mismo que hacía antes de que yo partiera. Algunos jóvenes habían muerto como consecuencia de las drogas o la violencia. En su segundo año de la universidad conoció a Víctor Cabral, un estudiante de abogacía en la Universidad de California. Al poco tiempo, ella se trasladó a la misma universidad y luego se casaron. A los 20 años tuvo su primer hijo. Y aunque por un tiempo se retiró de sus estudios para criar a sus hijos, y aprovechó este espacio para ayudarle a su esposo a administrar su oficina de abogados, regresó a la universidad y se graduó en 1987 en Ciencias Políticas, mientras sus 4 hijos aún estaban pequeños. Más tarde, cuando todavía tenía a su hijo menor muy pequeño, continuó estudiando y obtuvo su maestría en Administración Pública con énfasis en Comercio Internacional y Finanzas en la Universidad de Harvard. Pero allí no terminó su empeño por completar su instrucción académica, pues, al mismo tiempo que se desempeñaba como tesorera del Estado y cumplía con su apretada agenda de compromisos, decidió estudiar leyes y se doctoró en el 2008, obteniendo el título en Derecho George Mason University. Su éxito es una muestra del espíritu emprendedor de toda una familia que a través de varias generaciones logró demostrar que nada es imposible para quien tiene el carácter y la determinación de triunfar sin importar las circunstancias. Porque Ana, fiel a sus principios, actuó para hacer realidad una serie de anhelos, sin desviar de sus ideales. Repito, Ana, fiel a sus principios, actuó para hacer realidad una serie de anhelos, sin desviarse de sus ideales. Y entonces, para lograr el éxito en cualquier actividad que uno se proponga, es necesario conocer nuestros valores, pues, y principios, y permitir que ellos nos guíen. Yo crecí en un mundo en donde era etiquetada como mexicana, a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Y en las décadas siguientes, la comunidad latina experimentó grandes cambios y yo me convertí en mexicano-americana. Y después de pasar a ser chicana, luego hispana, y por último latina. Y todos estos rótulos de alguna manera se aplican a mí. Ellos me permiten tener siempre presente mi cultura, mi identidad
mis costumbres, mis creencias, mis experiencias y sobre todo las contribuciones realizadas por mis antepasados. El pasar de recoger latas de aluminio en las calles para revenderlas a ser la tesorera de la mayor potencia en el mundo es un tributo al espíritu de abundancia que le da a los tres seres humanos la opción de enfocarse en sus fortalezas en lugar de permitir que las circunstancias definan y limiten su futuro. En la actualidad, Ana Escobedo se desempeña como jefe de la unidad de comunicaciones con los accionistas en la División de Relaciones Exteriores del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien. Medite unos segundos mientras me permites un poco de líquido, por favor. Vamos con el último tema para terminar la conferencia. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Esperanza que viene del estado del ánimo en el cual se nos presenta pues, como posible lo que deseamos. Valor, gracias chica. Valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. Y en la doctrina cristiana, la esperanza es una virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Entonces, con estas acepciones, entramos a la esperanza, es lo último que se pierde. Mientras estudiaba las definiciones enciclopédicas de la palabra esperanza, encontré pues un uso que me pareció bastante peculiar. El diccionario pues expone su significado, es la expresión llenarnos de esperanza, así entre comillas, y define pues este término de la siguiente manera: esperar, con poco fundamento, que se conseguirá pues lo deseado o pretendido. En otras palabras, esperar que algo ocurra, sin que existan bases o razones que justifiquen tal expectativa. La razón por la cual esto llamó poderosamente mi atención es sencilla. Cuando examino las determinaciones y decisiones de aquellos individuos que marcaron la historia en la humanidad, veo algo en común en ellos. Y muchos de quienes los rodeaban o nunca tuvieron la fe de que ellos lograran pues lo que se proponían, o ya habían perdido las esperanzas. Así que estos triunfadores debieron marchar solos, alimentados nada más que por su propia certeza y fe en su misión de vida. Y sin esta fe sublime en su misión, sin la esperanza que multiplicara su poder, ¿cómo hubiera logrado el humilde indio zapoteca Benito Juárez luchar contra la opresión a la que se encontraba sometida su patria en la defensa de la soberanía nacional de México, en un momento donde muchos sectores de la población creían que solo un príncipe europeo, de verdad entre comillas, podría lograr la estabilidad política del país? Y esa esperanza, que nunca desfallece, alimentó el espíritu de todos aquellos héroes que le dieron la libertad a nuestras naciones. Aquellos seres quienes, como muestra de nuestro humilde reconocimiento a su entrega, les hemos dado el merecido título de padres de la patria. Y esos héroes, como Simón Bolívar, como Miguel Hidalgo, como José de San Martín, George Washington y muchos otros hombres y mujeres que no permitieron que su esperanza desfalleciera, aún en medio de las peores circunstancias, y optaron por ver las cosas no como eran en determinado momento. Perdón. No como eran en determinado momento, sino como podían ser. Reitero, estos hombres y mujeres que no permitieron que sus esperanzas desfallecieran, aún en medio de las peores circunstancias, y optaron por ver las cosas no como eran en determinado momento, ¿no?, sino como podía ser. Personas que experimentaron grandes caídas. Gracias por esos íconos de afecto en la sombra, mis queridos oyentes y veedores. Me motivan
a meterle más pasión. Y nunca nos demos por vencido con mi gran amigo, coaching y mentor, Camilo Cruz. Totalmente gratuitas para ustedes. Y entonces, retomando, no podía dejar de agradecer esos gestos, esos íconos en la sombra. No, de verdad que alientan, porque siempre hay por ahí uno. Dicen que una golondrina no hace verano, pero anuncia una nueva vida. Gracias. Retomamos entonces. Decía que estas personas que experimentaron grandes caídas, pero que cuando se encontraban con lo que otros buscaban como la ruina total, ellas no actuaron guiadas por sus circunstancias presentes, sino que dejaron que fuera su visión de futuro la que les motivara a seguir adelante. ¿Entienden? Repito, personas que experimentaron grandes caídas, pero que cuando se encontraban con lo que otros juzgaban como la ruina total, ellas o ellos no actuaron guiadas por sus circunstancias presentes, sino que dejaron que fuera su visión de futuro la que les motivara a seguir adelante. Espero que tú también lo hagas. Y entonces me sentiré feliz de haberte dado esta conferencia totalmente gratuita, porque le diste valor y significado a ella. Con Camilo Cruz, mi líder y coach y mentor. Y entonces, lo que separa a los emprendedores de los demás es su capacidad para ver las circunstancias como pueden llegar a ser. Y su visión no está determinada por los problemas o situaciones difíciles que experimentan, sino por sus creencias y su percepción de lo que es posible. ¿Ve la diferencia? Y entonces, ¿qué logra en nuestra vida esta extraordinaria cualidad de la esperanza? Que mientras que la respuesta del común de la gente al enfrentar un problema, una caída, un obstáculo, sea preguntarse: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nosotros optemos pues por responder diciendo, ¿no?, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Gracias, mi amigo Fernando Guillermo Chavarría Ventura, mi colega director, si no me equivoco, o amigo Rotario, por estar viéndome. Muy amable. Vamos con Fernando. Fernando Guillermo, que ha entrado en vivo y en directo, ¿no? Hay 200 que están en la sombra. Bien, Fernando, sigamos aprendiendo juntos para luego motivarnos, sensibilizarnos, creciendo y luego con esa energía positiva ayudar a los demás haciendo sinergia. ¿Sí? Ok. Decía entonces que logra... Gracias, Fernando. Saludos, mi maestro Vidal. Sí, excelente. Esa palabra de maestro, Fernando, nos tiene comprometidos con esta vocación del servicio. Y cada día nos motiva a seguir creciendo con la humildad y la sencillez, recibiendo las palabras de afecto ahí en la sombra, en la distancia, para seguir mejorando como líderes y ayudando a muchas generaciones en un país ahorita afligido por la violencia, la crisis social, económica, moral. Pero, reitero, con la conferencia de hoy no perdamos las esperanzas. Y cuando tengamos la oportunidad de ser llamados para servir, marquemos la diferencia. O no esperemos que nos llamen, postulemos. Gracias, María Laure Charles, también por estar viéndome. Las mujeres en estos tiempos han cambiado el concepto viejo del pasado, ¿no?
en la que detrás de un hombre había una gran mujer. Ahora está al costado y está delante como tú, María Laure, infundiéndome energía para seguir con esta pasión, metiéndole pasión a esta conferencia. Bien, discúlpeme. Seguiremos conversando por el Facebook, por el interno, por el WhatsApp. Continuamos con la conferencia por respeto a los 200 y tantos que están allí escuchando en el silencio o en la sombra, o a los que lo verán más tarde a través de sus redes. Y decía entonces que logre en nuestra vida esta extraordinaria cualidad de la esperanza. Esperanza, justamente en esta etapa de crisis, que estoy seguro que se abrirá al final del túnel una luz de esperanza. Pero hay que ser protagonistas, no solamente espectadores, no se olviden. Ese es el gran reto y el gran desafío. Y entonces, ¿qué logra en nuestra vida esta extraordinaria cualidad de la esperanza? Que mientras que la respuesta del común de la gente al enfrentar un problema, una caída o un obstáculo sea preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nosotros optemos por responder diciendo, ¿qué puedo aprender de esta situación? Estoy reiterando. Y lo interesante es que la respuesta tanto del uno como del otro no depende de la gravedad de las circunstancias que estén enfrentando, sino de su visión, de su fe, de sus capacidades y de la esperanza en lo que vendrá más adelante. Y entonces, vamos con las dos bodas que nunca ocurrieron, para que lo entiendas mejor. Y los que ya lo saben, pues si les sirve de retroalimentación, mientras recuerdan las dos bodas que nunca ocurrieron. Permíteme un poco de líquido vital. En su libro, mientras unos se quiebran y otros rebotan, ya 10 reglas para convertir toda caída en una victoria. ¿La has leído? De Stephen Price o Price. Comparte un par de historias extraordinarias sobre el poder de la persistencia, ilustrando pues la capacidad del ser humano para afrontar la adversidad. Y Price asevera que los más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Y él define la resiliencia como el convencimiento que tiene un individuo, ¿sí?, de superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota, ¿no?, a pesar de que los resultados estén en su contra. Y los sujetos resilientes tienen la capacidad de recuperarse rápidamente de una crisis o de un trauma. Apelan a un sistema de creencias interno y se valen de estrategias de éxito que les permiten procesar su dolor y seguir avanzando en lugar de quebrarse y destrozarse pues como un cristal cuando enfrentan la adversidad. ¿Ve la diferencia? Y entonces, para ilustrar este fenómeno, Price comparte dos historias que te las voy a relatar. La primera representa pues a alguien que al sufrir se amarga y se quiebra. Y la segunda representa lo opuesto. ¿Cómo mejorar y rebotar? Ambas historias comienzan con el mismo evento. Una novia que ha sido dejada en el altar. Espero que no te pase a ti. Por eso, asimila las conferencias de desarrollo y crecimiento personal. Y aprovéchalas, que son totalmente gratuitas. Entonces, ambas historias comienzan con el mismo evento, decía, o sea, una novia que ha sido dejada en el altar. Que te reiteraba, espero que no te pase a ti lo mismo, ¿no? O te dejen ahí, ¿no? Excepto que la respuesta de las dos novias o novios, dos novias, no pudieron ser más diferentes. Vamos, la primera involucra a uno de los personajes de ficción más famosos, la señorita Havisham, de la clásica novela de Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Y faltando 20 minutos para las 9 de la mañana del día de su boda, mientras se vestía, la señorita Havisham recibió una carta de su prometido diciendo que no iba a proseguir con la ceremonia. Y con el corazón roto y humillada, la señorita Havisham congeló su dolor en el tiempo al detener
todos los relojes en el momento exacto que recibió la carta de rechazo. Permaneció en su habitación los últimos 30 o más años de su vida, sin nunca quitarse el vestido de novia, dejando el porqué de bodas en la mesa. Ese ponqué, dejándolo en la mesa. Su venganza contra los hombres consistió en adoptar a una huérfana, Estela, y criarla como una princesa de hielo que los seduce en su apariencia y encanto solo para después romperles el corazón. Al final de la novela, la señorita Havisham literalmente es una mujer frágil y quebrada. Su vestido está descolorido y andrajoso y su piel es delgada y arrugada por la falta del sol. Muere cuando su largo vestido toca una brasa de la chimenea y su seco traje de novia se enciende en llamas. Permítame mientras meditas. A diferencia de la ficticia señorita Havisham del relato de Dickens, el segundo relato le sucedió a una mujer real, Teane Harris, cuyo prometido se arrepintió a solo 6 días de la boda. Al descubrir que era demasiado tarde como para lograr un reembolso por la recepción, la señorita Harris decidió convertir su recepción de bodas en una fiesta para los 340 residentes de la cercana comunidad de Retiro Habsburg. Aunque no conocía a ninguno de los residentes, lo llevó todo al salón de recepciones de Habsburg. Comida, flores, la decoración de las mesas y la música. Me esforcé mucho para planear la fiesta perfecta, dijo la señorita Harris, y me habría roto el corazón aún más desperdiciarlo todo. Los residentes me ayudaron dándome algo de alegría al verlos disfrutar la comida, la decoración e incluso la música. Todos enfrentamos 2 opciones cuando se trata de lidiar con el sufrimiento. Tenemos la opción de decidir ser víctimas y permitir que el sufrimiento nos gobierne y arruine, como la señorita Havisham, o podemos decidir ser victoriosos, triunfando sobre el dolor como la señorita Harris. Tú tienes la decisión. Salud. Simón Bolívar, otro gran líder. Simón Bolívar, viendo las circunstancias, no como son, sino como pueden ser. Te lo explico. Los triunfadores ven todo no como es en determinado momento, sino como tiene la posibilidad de ser. Cuando enfrentamos circunstancias adversas, la claridad con que logremos visualizar nuestros objetivos es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando se trata de responder ante las adversidades que se nos presentan, nuestras expectativas influirán de manera dramática en los resultados que obtengamos. Es nuestra fe en el futuro y nuestra confianza en nuestras propias destrezas lo que nos permitirá enfrentar con optimismo y esperanza cualquier adversidad. De todas las leyendas, mitos e historias que se han escrito acerca del libertador Simón Bolívar, hay una que, para mí, es representativa de su mayor virtud, su visión y su tenacidad para perseguir dicha visión. La historia cuenta que en cierta batalla en que el ejército formado por los patriotas venezolanos al mando del general Bolívar
enfrentaba al ejército español. Las bajas eran cuantiosas para los patriotas y la derrota parecía inminente. La batalla se libraba en un terreno cubierto de matorrales y regado por riachuelos bajo una continua llovizna. Durante los últimos segundos, cuando los pocos soldados del ejército patriota que aún quedaban con vida comenzaron a huir ante la avanzada española, temeroso de que el general fuese a ser capturado, uno de sus edecanes le ayudó a esconderse detrás de unos frondosos matorrales. Poco a poco los gritos y el bullicio de la contienda se fue apagando y el ejército español se retiró hacia la población vecina. Terminada la contienda, el edecán volvió en busca del Libertador, quien aún permanecía en su escondite. Mojado, sangrante, con su uniforme rasgado y la huella de la cruenta lucha, Bolívar permanecía quieto, callado y con la mirada perdida en el horizonte. Con cierta lástima al ver a su general en tal situación, el edecán le preguntó: ¿en qué piensa, Libertador? ¿En qué piensa, Libertador? A lo cual Bolívar respondió: en el triunfo. En el triunfo. Y esa respuesta resume la actitud de una persona cuya visión no se centra en las circunstancias del momento, sino en las posibilidades que ofrece el futuro. Y ciertamente Bolívar era un visionario, y su historia muestra cómo esa visión le caracterizó siempre. Simón Bolívar nació en la ciudad de Caracas un 24 de julio de 1783, en medio de una familia de destacada posición económica y social. Y sus primeros años transcurrieron en una ciudad natal, en un mundo de servidumbre y esclavos. Salidas a la misa y reuniones ambientadas por el sonido de la guitarra y el arpa. Antes de cumplir los 3 años de edad, Simón perdió a su padre. Y de ahí en adelante su educación corrió a cargo de su madre, quien falleció antes que el joven cumpliera los 10 años. Y Simón se quedó al cuidado de su abuelo materno, y al morir su tío se convirtió en su nuevo tutor. Con tanto ir y venir, cuando quisiera llevarle a la fuerza a casa de su tío, él se resistió diciendo que podrían disponer de sus bienes, pero no de su persona, pues en esta solo mandaba él. Reitero, podían ir y venir cuando quisieran llevarle a la fuerza a casa de su tío, y él se resistió diciendo que podrían disponer de sus bienes, pero no de su persona, pues en esta solo mandaba él. Y a tan corta edad, la recia personalidad del muchacho, que más tarde habría de convertirse en el padre de la independencia de 5 naciones, se hizo evidente en aquel momento. Y a pesar de recibir la educación que correspondía a un joven de la alta sociedad criolla de la época, era evidente que la vocación de Bolívar era el ejército. Así que en enero de 1797, sin cumplir los 14 años, ingresó como cadete en el ejército. Y en julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, se hizo una mención especial en su hoja de servicios acerca de su valor, el cual sin duda fue otro de sus mayores atributos durante su carrera militar. En 1804, Bolívar fue testigo del fervor revolucionario generado en Europa. Admiraba grandemente las dotes militares de Napoleón, pero le desilusionó su decisión de coronarse como emperador. Y debido a esto, un día de agosto de 1805, en el Monte Sacro de la ciudad de Roma, juró en presencia de su maestro no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta no libertar al mundo hispanoamericano del dominio español. Bolívar tenía una actitud de no darse por vencido, sin importar las dificultades que encontrara en su camino. Y esta actitud
Le acompañaría a lo largo de una brillante campaña libertadora en la cual alternarían victorias y reveses desde 1812 hasta 1818. Sin embargo, a partir del año siguiente predominaron los triunfos en una campaña que trajo la libertad a una parte del mundo que hoy alberga a 6 naciones: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, nuestra patria, Bolivia y Panamá. El 28 de octubre de 1825, a sus 43 años de edad, Bolívar ascendió hasta la cima del Cerro de Potosí, tesoro de España en América, y desde allí lanzó una vibrante proclama que era como la culminación de todo lo que ofreciera durante su juramento en Roma, hecho 20 años antes y ratificado luego tantas veces. Él sabía a dónde quería ir y logró llegar allí gracias a su visión y entrega. El nuevo mundo, antes español, era libre. Simón Bolívar sobresalió entre sus contemporáneos por su talento, su inteligencia, su voluntad y abnegación, cualidades que puso íntegramente al servicio de una grande y noble empresa: la libertad. La libertad. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias por escucharme, estar viéndome y aprendiendo juntos. A ser mejores líderes, no lo olviden, para servir mejor.